Sistema informativo de la urbe. Periodismo universitario para la ciudad. Yo llevo más de 20 años trabajando con enfermedades neurodegenerativas, buscándolas en todas las veredas de Antioquia. Y al principio, cuando nosotros empezamos, siempre estábamos visitando las casas y nos remitían de una casa a otra donde nos decían que habían enfermos, pero generalmente nos remitían a unos enfermos que ellos creían estaban enyerbados, embrujados. Hola. ¿Y Darío dónde está? Él estaba por allá. ¿Dónde? Para 1988 yo trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl. Allí recibíamos pacientes con enfermedades neurodegenerativas de todas partes del país. Nos llegó una enferma que tenía 42 años, llegó con pérdida de memoria y haciendo la genealogía nos dimos cuenta que ese padecimiento de esta persona no solamente era neurodegenerativa, sino que también era de origen genético. Así empezamos a tirar del hilo en la búsqueda de los familiares de esta enferma y para la década de los 90 se pudo descubrir una mutación que nosotros realmente la llamamos la mutación paisa, dado que está en nuestra población. A mí me gusta mucho cuando ustedes me cuentan de la enfermedad. ¿Ustedes a cuántos o a quiénes han conocido enfermos de aquí en la casa? A mi papá, Dinto Gildardo. Pues, como todos los otros les ha dado lo mismo. Y es que digo yo, en lo que yo he visto de los enfermos, como mi papá, como Gildardo, como el mono el marido de Tulia, pues, y vea cómo está Gabriel. Todo lo que tiene es que Gabriel se ha durado mucho con la enfermedad a comparación a estos otros. Porque a él empezó mucho más joven. Él es sí, muy joven, porque Gabriel muy joven le empezó esa enfermedad. Que antes la gente duraba más poquito. Entonces no nos damos cuenta si se van a enfermar. No, pero ahora, como duramos mucho más años, antes la gente duraba 40, 50 años. Ahorita estamos durando 70, 80. Y eso es el que está más bien. Hay una que es a los que estamos más mayores. Pero en la familia de ustedes y muchas familias de Antioquia les da a los que están menores de 65 años. Sí, porque es hereditario. Sí. Hola, Alex. Bien, ¿y tú? Hola. ¿Dónde estabas? Mire, yo me tomo un tinto a cualquier hora de la noche. Pues. Muchos de los enfermos que hemos encontrado nos los han remitido diciéndonos que ellos han sido enyerbados y muchas veces nos han mostrado hasta la casa de la persona que les ha dado el bebedizo o los ha embrujado. Alex, en todas las familias uno encuentra que pues que la mayoría, o mejor dicho, no en todas las familias de ustedes, sino en todas nuestras familias, nos apegamos a algo para poder darle justificación a una enfermedad o una alteración que hay en la familia. Y en la mayoría hay mitos, hay como creencias que creían cada uno de lo que es la enfermedad. Y, por ejemplo, ustedes aquí en la familia, ¿qué te han contado? Creíamos que era algo que era como postizo, un mal que le hacían a las personas, de que lo embrujaban, de que le hacían algo por ahí, o que se salía encantado de la peña. ¿Qué es lo que pasaba si llegaban ahí a la peña?
¿O que decían que se encantaban. ¿Por qué? Porque era peligroso, decían que era muy peligroso, que la peña en la Semana Santa se abría ya por ahí a las 12 de la noche, se abría la peña como una puerta. Ay, ay, ay. Y se veía todo muy iluminado, que todo se veía de oro, que eso era un encanto allá porque era una riqueza muy grande, muy hermoso eso allá. Y las personas que entraban allá y que salían como raros. Sí. Entonces que eso era el encantamiento que tenían, que salían de allá encantados de una manera que se le olvidaban las cosas. Entonces pensábamos que desde allá, que esos abuelos de nosotros seguramente estuvieron allá. Se metieron ahí y salieron embobaditos. Y salieron encantados. No sé, no pasa de ser como un mito o un agüero, porque oro no trajeron de allá, no trajeron nada. La gallina mía es la que está dentro de esa café. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Vea, yo siempre a todo el mundo le cuento lo mismo, como yo he entendido lo que pasa a nivel del cerebro, ¿cierto? Entonces yo siempre pienso y les muestro cómo es. Imaginen que esto es un cerebro. El cerebro está partido en dos, que se llama hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces es este. De aquí para acá está todo aquello que nosotros desde que nacimos tenemos almacenado. Ajá. Y aquí va entrando la información que llega hoy, que llegó ayer, que llegó anoche, de lo que comí, de cómo caminé, de si cerré el ojo, si dormí, si no. Entonces, como aquí en esta parte se va acumulando una proteína que los científicos le dan un nombre de beta amiloide, o sea, una especie de almidón, eso sí. Es lo mismo que como ustedes que están en el campo tienen esta manguita aquí y se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Sí, entonces uno a veces tiene unas tijeras y dice, yo voy a podar, voy a cortar. Entonces esa proteína que está ahí todos la tenemos, pero por efecto de esa mutación, ese daño que traemos cuando nacemos, pues se acumula mal acumulada en algunas personas y no deja que la información nueva llegue. Y como esas tijeritas con que podamos se dañaron, entonces esa proteína se acumula y no hay quien corte. ¿Hay algunas causas que también pueden acelerar esta enfermedad? Cuando es hereditaria, viene ahí esa predisposición. En nuestras familias, cada uno de los hijos tiene un 50% de probabilidad de presentar la enfermedad, ¿cierto? Pero pueden haber factores de afuera de nosotros o de adentro que aceleren el proceso, la nutrición. Mi papá hace 8 años que se murió, ya va siendo los 8 años que se murió de esa enfermedad del Alzheimer. Nosotros nos tocó pues todo el tiempo desde que él empezó a fallar, nosotros nos tocó todo ese proceso de incluso rabias y problemas porque él botaba las cosas, salía al pueblo y compraba cosas y las botaba, o pagaba cosas 2 o 3 veces, se emborrachaba y no sabía ni para dónde iba. Entonces eso es una cosa que es difícil. ¿Y antes de tu papá conociste a alguien más con esta enfermedad? Cuando estaba muy pequeñito me acuerdo del papito Arturo. Yo estaba muy pequeñito e incluso él un día que me cogió del pelo y me elevaba para arriba, ¿a dónde pongo esto?
decía él, me cuentan todos. Y yo tengo esa imagen en la mente de que él lo amarraban, porque él se iba a caminar, se iba a andar por todas partes, por todo Morón, y lo amarraban en un poste de la casa, y él daba vueltas ahí, y hablaba, y un poco de cosas decía. De esa imagen es lo único que me acuerdo. ¿Qué te decían que tenía? Ah, que estaba loco, que era como una locura que le estaba dando el abuelo. Decían que el papito de él, cuando se murió, que él se había muerto, era de la plata, lo había enloquecido. Y yo le decía a mi mamá, a mi familia, pero ¿cómo así que la plata lo va a enloquecer a uno? Si uno tiene plata, bien es muy bueno. Yo tenía ese pensamiento. Cuando ya lo conocimos a él, supimos que era nieto de Pedro Julio y le preguntábamos qué era lo que había pasado. Ay, ay, ay. Y él decía, no, es que a mi papito le dio una enfermedad que se llama Alzheimer. Yo no había oído ni siquiera mentar eso. Y ya cuando lo conocimos a él, empezó a explicarnos que era algo que acababa el cerebro. Y yo le decía a mamá, ay mamá, pero es que esa enfermedad tan horrible que tienen ellos, como para uno quedarse viudo tan ligero. Porque es que no es que el promedio de vida que ellos tienen es muy corta. Hasta incluso él me ha dicho que ha habido pacientes que han muerto de 30 años, eso es muy poquito. Porque yo tengo 40 años recién cumplidos y a mí me parece que yo todavía soy muy joven. A mí me daría mucho horror verlos así, y a Alex mucho más. Y ahorita este retoño sería muy horrible, pero el caso tal que le toque a uno las cosas, toca enfrentarlas. Yo al principio pensaba, no, yo no me voy a enredar con Alex. O sea, antes de enamorarse uno piensa una cosa, pero luego ya que está enamorado. El grupo de neurociencias, buscando alternativas para mejorar la calidad de vida de estas familias, en diciembre del 2013 inició el estudio de un medicamento que es preventivo y que debe ser suministrado a personas jóvenes, entre los cuales se puede incluir Alex y su hermano. Pero como amaneció contento, vea. Vamos a soñar juntos. En el libro 100 años de soledad llega a Macondo la peste del insomnio, que luego se convierte en el mal del olvido o en la peste de la memoria. Ahí la gente marca los animales con los nombres: vaca, cerdo, caballo. Luego, cuando olvidan la función de cada uno, le ponen también la descripción. La vaca da leche y debe ordeñarse todas las mañanas. Más o menos de 23 años, ya empezamos a verlo a él con la enfermedad del Alzheimer. Ya le empezó a que se le olvidaban las cosas. Yo no conocía esa enfermedad, yo la conocí por él. Cuando ya la conocí y me daba miedo, porque la gente decía que eso era una locura, que no sé qué. Y mi familia me decía que yo como me iba a enredar con él, sí, que ellos tenían esos problemas. Y que me quedaba viuda muy ligero. Y o sea, el amor también me obligó. Más sin embargo todavía me da miedo, pero con eso que me cuenta que hay una posible cura, eso me trae esperanza. Una posibilidad buena. Sí, hay una posibilidad. Eso me da esperanza de él y para mi bebé también. Porque mi bebé también puede tener genes. Y me preocupa mucho porque como ese bebé, eso es una cosa hermosa y es una parte muy fundamental de nuestra vida. Es la alegría de la casa. A ver, que yo la cojo. Esta enfermedad es como la señal de un radio. O sea, un radio tiene muchas emisoras, coge mucha señal, pero con el paso del tiempo
se va perdiendo, al último se va apagando el radio, que no coge nada. No escuchan las palabras claritas, que nuestra mente ya no tiene ninguna información y no recibe y tampoco transmite. Cuidar un paciente de estos no es fácil. No es fácil. No es fácil, es muy duro. Es muy duro. Porque mira, el paciente ya no es él. Ya ese paciente absorbió ese yo que yo tengo mío, entonces yo tengo que hacer las cosas por mí y por él. ¿Qué hubo? Casi que no llego. Pero sí que estábamos muy forasteras. ¿Qué te pareció? Casi que lo bajo. Diga usted, si estamos muy extraviadas y perdidas. No, no estaba perdida. Todo extraviada, que ya no Gabriel, conocemos. hola. Que ya no conocemos. Ah, qué bueno vino hasta aquí. Habló mi hermano, pues esto, pues cierto. Como si fuera sido uno de la iglesia que viera, pero es del hospital. Sí. Pero habló, vino y lo revisó. Esta enfermedad de verdad es catastrófica, no solamente para el enfermo, sino para el cuidador, porque ambos posiblemente están en la etapa más productiva de su vida. Levantémonos eso. Levántese, prima, mucho. Vámonos pues. Vamos pues a bañarnos. Antes de pescar niño. Sí. Levantémonos pues, levantémonos. Levántese ahí. Todos los días, por ahí a eso de las 5:30 de la mañana, me levanto. Desde que no tenga que ir, pues cuando voy a coger café, sí me levanto más temprano. Y ya hacer primero el oficio en la cocina, el desayunito, preparar el desayuno. Y ya luego me voy a bañar el esposo. Y cuando tengo que salir pues a trabajar a la huerta también, o sea, otras cosas, pues a recolectar café. O hacer semilleros también, que también tenemos de café para sembrar más. También salgo pues acá en la casa, hago pues los destinos y estoy dándole vuelta, pues salgo a la huerta, vuelvo de él a ver, iralo. O mi familia también me colabora mucho, pues viene a darme vuelta cuando estoy más lejos de acá de la casa, a mirarlo a él. Y así, con él, bregando con el esposo, que hay que bregarlo como a un niño. ¿Qué sé?
Mi esposo le comenzamos a notar que estaba comenzando la enfermedad hace por ahí unos 8 años. Comienzan a repetir mucho las cosas. Le preguntan a uno una cosa y vuelven al momentico otra vez, vuelven y a olvidar. Confiaba en mi Dios y a Dios mediante no le dé. Uno enamorado, como dice, no piense en eso. No, que sí, que pudiera ser que no. Ya, manténgase a sus consecuencias ya, no hay más de otra. Iredia, en algún momento Gabriel, él mismo se enteró que se estaba enfermando. Ellos como que no se dan cuenta, porque una prima de él está enferma también de eso. Y ella lo que en principio pues que me decía, venía mucho donde él y me decía, ay, yo lo que más le pido a mi Dios que a mí no me vaya a dar eso, yo le pido. Entonces como que ellos no se dan cuenta que tienen eso. Y ya uno viéndola le daba esa angustia a ver que ella estaba. Pues que uno le comienza a notar que esa enfermedad es muy lenta, pues y por ahí que 8 a 10 años, de 8 a 10 años ya que empezó, pues que uno le comenzaba a verle, pues cierto, ya que le preguntan mucho una cosa a uno, al ratico vuelven y se la preguntan, entonces uno sí va comenzando a notar eso. Y sí, día a día avanza más, ahí sí le va notando más y ya hasta que van llegando a un, véalo como está ya. Ya no se da cuenta de nada, hay que bregarlo para todo. Y cuando Gabriel se empezó a enfermar, ¿cómo hiciste para salir adelante? No, es mucha angustia para uno sí saber que uno vivía, era el trabajo de él, que él fuera cierto aquí en la huertecita o cuando no, pues por ahí fornaleaba también. Ya por suerte, gracias a mi Dios, ya el hijo ya creció y ya él es el que siempre me colabora en todo. Yo empecé a conocer la enfermedad cuando mi tío Gildardo se enfermó, que me tocó ayudarle a mi papá a cuidarlo. Y lo que sé es que es hereditaria. La mamá de mi abuelo murió de eso, y una hermana de mi abuelo y mi abuelo murieron de esa misma enfermedad. Y ya está mi tío enfermo también. Cuando mi tío Gildardo estaba enfermo, yo tenía más o menos 14 o 15 años. Y me tocaba bañarlo, me tocaba darle la comida, me tocaba ponerle cuidado que no se fuera a andar. Y me tocaba cambiarlo cuando se ensuciaba. A mí sí me da miedo de la enfermedad, pero pues el miedo es que de pronto vaya y me dé a mí y mis hijos tan pequeñitos y que no haya quien los cuide o quien me bregue a mí, y entonces ese es el miedo mío. Cuando yo empecé a venir a esta vereda, Gabriel era el líder comunitario y se convirtió en el contacto directo entre el grupo de neurociencias y la comunidad. Más adelante, cuando este se enfermó, encontramos a Darío, que es hermano de él y que nos ha ayudado y colaborado para llevar las familias al grupo. Yo, como le digo, verdaderamente uno a veces hasta sufre más que ellos, ¿cierto? Porque supongamos ellos, si usted los puso acá, y se quedaron. Si los dejó sucios, así se quedaron. Y en cambio uno sufre más. Uno porque ya tiene que estar pendiente de ellos, asearlos, como se dice, pues tenerlos bien. Hay que darles la comidita, porque ellos se ponen que no hablan. Y si uno se le va enredando, como
ellos van comenzando y las palabras como que no son capaces de decir, y uno como que le va acabando hasta la voz. A mí me tocó cuidar a mi papá y ahí a mi hermano, a Gildardo. Cuando esta familia, liderada por Darío, nos donó el cerebro, nosotros nos pusimos muy felices, sobre todo porque el cerebro es la base para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. Cuando ya nosotros nos dijeron que se estudiaba más en los cerebros, ¿cierto? Los cerebros de las personas, ¿ya? Y entonces ya nos contaron a nosotros pues de que si cuando Gildardo falleciera, donamos ese cerebro. La enfermedad de Alzheimer empieza generalmente después de los 65 años de edad, pero realmente en nuestro departamento se encuentran familias las cuales empiezan a enfermar antes de los 65 años, en la década de los 40, entre 40 y 45 años. El doctor Francisco Lopera es el coordinador del grupo de neurociencias que viene estudiando esta enfermedad desde 1984 y que a partir del año 2013 inició el estudio del medicamento que es la esperanza de estas familias. Anteriormente solo era posible confirmar la enfermedad de Alzheimer post-morte, cuando la persona moría y donaba el cerebro y que uno podía comprobar que tenía amiloide en su cerebro. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que consiste en una muerte neuronal progresiva debido a los depósitos de una basura proteica en el cerebro que se conoce como amiloide. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que produce atrofia del tejido cerebral, produce una disminución del volumen y del peso. Normalmente una persona con enfermedad de Alzheimer puede perder hasta 500 gramos de peso en su cerebro en el transcurso de la enfermedad. En el 2020 tendremos resultados del estudio que empezó a desarrollar neurociencias en el 2013 y que pretende responder a la pregunta de si se puede prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Ya quedaron, como que murieron y quedaron espantando. No, la muchacha se enloqueció a lo que la mamá del bebé. O sea, que nerviosísima. Es que lloraba mucho. Pero gritaba, por ejemplo, Pero como un escaparate. por ejemplo, asomaba No sé arriba cómo y sería que que un la auto que viera. llaman y gritaba. No, eso salía así. Y eso lo sentía toda la gente y se metía En 100 años de soledad, una pócima mágica curó a los habitantes de Macondo. Nosotros, en neurociencias, también queremos encontrar algo que les sirva a las nuevas generaciones de estas familias. Yo voy a dejar estas botas aquí que son para Rubí. Venga, yo la acompaño. Mira, yo ya. Cuídate mucho. Hasta la próxima que venga. De la Urbe, periodismo universitario para la ciudad.